El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, demandará por daño moral por las acusaciones en su contra en el caso Odebrecht. Me parece absolutamente irresponsable lo que acabo de escuchar. Hacer un señalamiento como ese en base a una sospecha, a una coincidencia de fechas, me parece que es una versión absurda. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, niega que se haya usado dinero de Odebrecht en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda informa que van a cooperar en las investigaciones contra Rafa Márquez y Julián Álvarez. Tenemos convenios de cooperación con diferentes jurisdicciones que nos obligan, cuando así nos sea solicitado, a coadyuvar en procesos de investigación. Cuenta Joaquín Guzmán Loera con nuevos abogados, pero no tienen garantizado un pago. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirma que existe responsabilidad compartida en el caso del socavón del Paso Express. Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales. La Secretaría de Desarrollo Social cumple 25 años. La Secretaría de Hacienda informa que va a participar en la renegociación del Telecán. Habremos de coadyuvar en cualquier cosa que tenga que ver con el sistema financiero o con temas cambiantes. A 100 días de llegar al poder, solo 36% de los franceses aprueban la gestión de Emmanuel Macron. La Compañía Nacional de Danza rinde homenaje al bailarín y coreógrafo francés Marius Petipa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Martes 15 de agosto de este 2017, son las 6:32. Nosotros nos encontramos listos para informarles durante la próxima hora y media. Antes, permítame saludar a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, esto es un informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 16 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, informó que va a demandar a quienes lo acusan de haber recibido sobornos por el caso Odebrecht, el caso de esta empresa brasileña. En un mensaje a través de Twitter dio a conocer que ya instruyó a sus abogados a demandar a quien corresponda por daño moral ante la serie de señalamientos y acusaciones, dijo él, sin fundamentos, que además deberán probar los hechos. Lozoya expresó su mayor rechazo a la impunidad con la que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento. Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, destacó que su cliente no ha sido citado por la Procuraduría General de la República. Reiteró que su defendido es inocente y que dará la cara en los próximos días. Escondido, está en el país, está en su casa. ¿Cuál es el problema? Y lo digo fuerte y claro. Mi cliente no recibió ningún soborno de Odebrecht. Mi cliente no recibió un solo centavo y lo vamos a probar. Mientras tanto, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, calificó de absurdas, falsas y de mala fe las acusaciones que señalan que los recursos de Odebrecht se utilizaron en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012. Confió que esto se aclare por las autoridades nacionales e internacionales cuando la investigación de este caso tome su curso. Me parece absolutamente irresponsable lo que acabo de escuchar. Hacer un señalamiento como ese en base a una sospecha, a una coincidencia de fechas, me parece que es una versión absurda, falsa y de mala fe. No hubo tal cosa. Estoy seguro que las investigaciones que se realizan dentro y fuera de México habrán de aclarar las cosas. El secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que la dependencia está dispuesta a colaborar en cualquier investigación contra el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya. Estamos atentos y pendientes de colaborar en cualquier elemento en esta como cualquier otra investigación en la que seamos requeridos. Entonces, no tenemos elementos. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió una investigación a fondo por el caso Odebrecht. También pidió que la PGR marche atrás a la reserva que hizo por 5 años de los expedientes de esta investigación.
Exigimos que se dé marcha atrás a esa reserva por 5 años que pidió la PGR. Segundo, que se lleve a cabo el procedimiento legal correspondiente para que se sancione a los responsables. Y tercero, que caiga quien caiga después de esta investigación. La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria aseguraron que tienen plena disposición para colaborar en la investigación contra Julián Álvarez y Rafael Márquez por presuntos nexos con el narcotraficante Raúl Flores, el Tío. No comentando en temas particulares, pero tenemos convenios de cooperación con diferentes jurisdicciones que nos obligan, cuando así nos sea solicitado, a coadyuvar en procesos de investigación, ya sea información, de inteligencia financiera o cualquier otra, pues siempre estará a disposición para coadyuvar a que los procesos de justicia funcionen bien. Joaquín El Chapo Guzmán compareció ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York. El juez le informó al Chapo los cargos en su contra. Se trata de 17 delitos, entre ellos uso legal de armas, narcotráfico y lavado de dinero. En esta comparecencia ya estuvo presente su nuevo abogado privado, Jeffrey Lichman, penalista famoso por defender a líderes de la mafia. Él solicitó al gobierno no confiscar una porción del dinero del Chapo Guzmán a fin de que la defensa pueda cobrar sus honorarios. Sin embargo, el juez Brian Coogan rechazó esta petición. Dijo que tendrá que correr ese riesgo si quiere representar al líder del cártel de Sinaloa. El juicio contra el Chapo va a iniciar en abril. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya fue identificado el sujeto que disparó contra varias personas que estaban en el bar denominado Cervecería de Banda. La Procuraduría indicó que el agresor sostuvo previamente una discusión con personal de esta cervecería. Luego de esto se retiró y varios minutos después regresó al establecimiento ubicado en el eje central y Donceles, en pleno centro histórico. El sujeto escapó después de perpetrar el ataque a bordo de una motocicleta. Hasta el momento hay 2 personas fallecidas, una persona más herida de gravedad y 2 con heridas menores. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte reiteró que existe una responsabilidad compartida en las omisiones que provocaron el socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Por un lado, al no respetarse el proyecto que advertía la necesidad de embovedar la alcantarilla, lo que es responsabilidad del consorcio constructor, de la supervisora y del coordinador de obra, quienes deberán responder por esta omisión. Pero también es responsabilidad del municipio, ya que de no haberse tapado con basura, el incidente no hubiera ocurrido. Y al encabezar el 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que todas las mediciones de la pobreza están en su mínimo histórico e hizo un llamado a profundizar en su combate hasta el fin de su sexenio. Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión. También deberán continuar con el proceso de consolidación del Padrón Único de Beneficiarios, compartiendo información que nos permita identificar y atender a toda la población objetivo de la política social. En el patio principal del Museo de Antropología y ante su gabinete presidencial, gobernadores, representantes del Poder Legislativo y Judicial y de organizaciones empresariales y civiles, el presidente Peña Nieto indicó que no se puede permitir que dentro del país existan 2 realidades. En el evento, el presidente destacó la nueva cifra de empleos. Por ello, es alentador que el Seguro Social haya informado el día de ayer que durante el mes de julio se crearon 38,000 empleos. Se trata de un aumento de 73% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va de esta administración, se han registrado 2,877,000 nuevos trabajadores en el Seguro Social. Nuevamente, se trata de la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro. Recordemos que la Sedesol nace en 1992 con la fusión de 2 secretarías, la de Desarrollo Urbano y Ecología y la de Programación y Presupuesto, que manejaba el Programa Nacional de Solidaridad. El primer secretario de la Sedesol fue Luis Donaldo Colosio. El titular de Sedesol actual, Luis Miranda Nava, señaló que la intención es que los programas de la institución dejen de ser asistencialistas.
presidente de la República nos ha instruido a dejar atrás el asistencialismo. Se trata de implementar políticas públicas para que la gente salga adelante con su propio trabajo y logre convertir la adversidad en fortaleza. Todo ello en beneficio de su propio entorno y del entorno social. Como decía el presidente, el Seguro Social informó que en lo que va del año se han creado 555.598 empleos, lo que significa el tercer mejor aumento desde que se hacen estas mediciones. En lo que va de la administración, dijo, se han generado más de 2.877.000 puestos de trabajo, cifra 2.5% mayor a lo que se creó en todo el sexenio anterior. Esto dijo el IMSS, impulsado por un crecimiento vigoroso de los sectores comunicaciones y transportes, agropecuario y de la transformación. Y estamos ya a unas cuantas horas de que inicie la primera ronda de negociaciones, de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este inicia mañana y se llevará a cabo pues esta mesa ya para la modernización, donde se buscará modernizar este Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Será en Washington la primera de estas mesas de negociación, en Washington, D.C. En este contexto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, explicó la participación que tendrá en estas mesas de trabajo. Uno de los grandes sectores en donde ha habido un proceso de integración importante y que es objeto de un capítulo específico en materia de comercio, es el de los servicios financieros, y nosotros, coordinados siempre con la Secretaría de Economía, sabremos de coadyuvar en cualquier cosa que tenga que ver con el sistema financiero o con temas cambiarios. José Calzada, secretario de Agricultura, aseguró que la competitividad y prestigio del sector agropecuario son una garantía de que a México le va a ir bien en la renegociación del Telecán. Tienen que ver con la producción y el prestigio de nuestro país. El fondo del asunto es competitividad. No son ni privilegios ni exclusividad, es la competitividad de nuestra gente que hoy en México tiene en un lugar muy especial el sector agroalimentario. Por eso tenemos una gran convicción, una gran determinación y el apoyo, por supuesto, del señor presidente de la República y su dirección para que este Tratado de Libre Comercio le convenga a la gente de México, a nuestra sociedad, a las cadenas productivas. En esta comitiva mexicana, además de miembros del gabinete, irán 8 senadores que darán acompañamiento a la Secretaría de Economía. Antes de partir, dieron un mensaje para puntualizar cómo será su participación en este proceso que califican de ríspido. Finalmente, el objetivo es lograr un crecimiento económico para nuestro país con inclusión social. Ese es el fin de cualquier tratado, de cualquier instrumento internacional, de cualquier acción política, de cualquier acción económica. Nos interesa mucho 4 reglas o 4 temas. Primero, que el bloque de América del Norte sea sumamente competitivo en el mundo, que fortalezcamos la competitividad de América del Norte, que podamos avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Vamos hasta Canadá con nuestro compañero corresponsal Gabriel Ramírez. Hola Gabriel, muy buenos días antes que nada. ¿Qué tal, Pati? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate, Pati, Omar, que para Canadá el TLC, la renegociación, es el reto económico y social más importante que enfrenta el país en estos momentos. Lo que está en juego, dice Canadá, lo que se va a discutir es el futuro del libre comercio. La premisa es básica. Si estos acuerdos no benefician a la población, la gente va a perder la confianza en este tipo de mecanismos y la sociedad se va a dividir, como ya vimos que sucedió en el Reino Unido con el Brexit. Canadá mostró ayer cuáles son las cartas que lleva a esta renegociación, ya las pone sobre la mesa y si les parece, vamos a ver la nota que hemos preparado al respecto. Hay algunos asuntos que van a representar sin duda un reto para México y hay otros que no le van a gustar absolutamente nada al presidente Donald Trump. Esta es la información. Busca que la renegociación del TLC derive en un acuerdo progresista.
Así lo expresó en exclusiva para México al Día el ministro de Comercio Internacional François-Philippe Champagne. With our Mexican friends in particular, we are very close, as you know, through the NAFTA negotiation. We have been steadfast in our relationship with the Mexicans, saying this is a tripartite agreement. All three parties should be at the table. And I think that together we're going to be sitting at the table and try to make of NAFTA a progressive agreement that will be to the benefit of all three nations. Horas antes del inicio de la renegociación, la canciller Chrystia Freeland presentó los objetivos que Canadá busca al sentarse en la mesa. Uno de ellos es mejorar los salarios y defender los derechos de los trabajadores. Y aunque dijo que no se trata de encontrar chivos expiatorios, este tema recae directamente en la industria manufacturera de México. Canadians broadly support free trade, as I've already said, but their enthusiasm wavers when trade agreements put our workers at an unfair disadvantage because of the high standards that we rightly demand. Instead, we must pursue progressive trade agreements that are win-win, helping workers both at home and abroad to enjoy higher wages and better conditions. Canadá quiere que el nuevo TLC incluya capítulos específicos sobre equidad de género y derechos de los grupos indígenas. También que obligue a los tres socios, sus gobiernos y sus empresas, a proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático. Algo que no será del agrado de Donald Trump, que abandonó el Acuerdo de París contra el calentamiento global. One reason that these progressive elements, particularly on labor and the environment, are so important is that they are how we guarantee that the modernized NAFTA will not only be an exemplary free trade deal, it will also be a fair trade deal. Canadá también quiere que el acuerdo haga frente a la revolución tecnológica y a la economía digital, incremente la movilidad laboral, mantenga el panel de resolución de controversias comerciales y reduzca la burocracia en las fronteras. Por otra parte, busca evitar que los proveedores canadienses sean apartados de los contratos públicos del gobierno de Trump y pretende mejorar el capítulo 11 que resuelve controversias entre inversionistas y el Estado. The real challenge we have ahead of us is how can we be competitive, continue to make things together to then sell to the world. That's really the big prize for all of us. Esas eran las palabras del ministro de Comercio Internacional de Canadá que habló en exclusiva para México al Día. Si se dan cuenta, Pati, Omar, es una propuesta muy progresista, muy similar a la que firmó Canadá con Europa el año pasado. Ustedes recordarán que hace 23 años, justo cuando entró en vigor el TLC en nuestro país, se da el levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Bueno, pues ahora Canadá busca incluir un capítulo entero que respete los derechos y también busque beneficios para los grupos indígenas. Habla de equidad de género, habla de incrementar los salarios. Esta es la propuesta que lleva a la mesa. Cabe destacar que Canadá también llega a esta renegociación después de un intenso trabajo de cabildeo. Hubo más de 300 contactos y encuentros de diferentes niveles, desde el primer ministro Justin Trudeau hasta los jefes provinciales de los diferentes estados de Canadá con sus contrapartes en los Estados Unidos, y pues prácticamente ya están listos para estas discusiones. En unas horas más el equipo negociador de Canadá estará viajando a Washington. Hoy por la noche van a tener una cena con el equipo de negociador de México y el equipo negociador también de los Estados Unidos, ya para prácticamente empezar mañana a primera hora esta primera ronda de negociaciones. Pati, Omar, es el reporte que tenemos desde Canadá. Así es, Gabriel, y vale la pena destacar esta relación entre México y Canadá como un bloque muy importante, donde tienen por supuesto muchos más puntos en común, y vale también la pena destacar que cuál es la importancia de esta relación entre Canadá y México. Hay que subrayar que en México hay 3.600 empresas canadienses que operan, por supuesto, en nuestro país. Hay 96,000 mexicanos que viven en Canadá, hay 60,000 canadienses que viven en México. México es el tercer socio comercial de Canadá, el segundo destino para viajeros canadienses. De ahí la importancia de esta relación. Ayer precisamente habló Chrystia Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que, por cierto, Gabriel, fue nota o es nota de 8 columnas de periódicos financieros en México sobre los temas prioritarios que ya adelantabas: protección al medio ambiente, protección a los trabajadores y mejorar el mecanismo de solución de controversias. Hay varios puntos y coincidencias dentro de esta primera mesa de negociaciones, de la cual van a estar hablando ya mañana los tres países, pero sin duda alguna destacan que hay
mayores coincidencias entre Canadá y México y que seguramente será un fuerte bloque precisamente contra algunas posturas del gobierno de Donald Trump. Efectivamente, Omar, va a comenzar el estira y afloja y en algunos momentos de la negociación, como tú lo dices, vamos a ver que México y Canadá suman fuerzas para presionar al gobierno de los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir, Omar, Pati, es que hay temor aquí en Canadá que en un momento determinado Donald Trump siga la estrategia que en español sería la estrategia del hombre loco, donde pierda la razón y donde prácticamente cancele el Tratado de Libre Comercio. Sí hay ese temor. Ayer veíamos la entrevista con la diputada de origen mexicano en el Parlamento de Canadá que dice, es impredecible, vamos con confianza, ya están las cartas sobre la mesa, pero ahora sí, lo importante empieza el día de mañana en Washington. Después irán a la Ciudad de México, vendrán a Canadá y tendrán una serie de rondas de negociación que estaremos viendo en los próximos meses y por supuesto que les estaremos dando seguimiento, Omar, Pati. Así es, Gabriel. Finalmente, lo interesante es que Canadá se suma a México ante una actitud impredecible, como tú dices, de Donald Trump. Estos dos países, van juntos y firmes a renegociar el Telecán. Van a cerrar filas, Pati, no lo podrías haber dicho mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel Ramírez. Un abrazo hasta Canadá. Un saludo hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. Buenos días. Por supuesto, aquí en los distintos noticieros de México al día, todos los detalles, toda la evolución de esta primera mesa de negociaciones. En otros temas, el canciller Luis Videgaray aseguró que los conflictos en Venezuela reflejan un retroceso a la democracia en América Latina. Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora, con la erección de una asamblea constituyente que no reconocemos por su origen y por su naturaleza, que se ha convertido en un poder supranacional por encima de los poderes democráticamente constituidos, es un gravísimo retroceso a lo que está ocurriendo al proceso de democratización de la región. Durante la conferencia Integridad Electoral en América Latina, Ricardo Lagos, expresidente de Chile, y Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, desconocieron la conformación de la Asamblea Constituyente. La de origen de esa asamblea es cuestionable. Es más cuestionable que cuando se plantea la posibilidad de hacer elecciones de autoridades regionales, se adelante la fecha de diciembre a octubre. La profundización del caos, de la crisis, del rompimiento franco y abierto del orden constitucional es cada vez más grave, ya no solamente por lo que eso implica desde el punto de vista a las instituciones democráticas, sino por la enorme parálisis que vive ese país. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, está en Colombia. Desde ahí reiteró que el gobierno de su país no se va a quedar inmóvil ante las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, descartó una intervención militar, como lo había dicho o como lo había escrito el señor Donald Trump. Creemos que podemos lograr por medios pacíficos una transición en Venezuela hacia la democracia. No dejaremos pasar este momento para no quedarnos inmóviles mientras un vecino colapsa en una dictadura. En respuesta a las declaraciones de Donald Trump de tomar acciones militares contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de ejercicios cívico-militares para los días 26 y 27 de agosto. ¿Queremos paz? Preparémonos para defender la paz. Con los tanques, los aviones, los fusiles, los misiles y lo más grande, el corazón hermoso del pueblo noble de Bolívar y de Chávez. De acuerdo con el mandatario venezolano, aunque la oposición emitió un comunicado en el que rechazaba las palabras de Trump, el documento en realidad justifica la invasión de Venezuela, por lo que ordenó a la canciller Delcy Rodríguez abrir un proceso contra quienes apoyen la invasión norteamericana.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer que el dirigente chavista Diosdado Cabello planeó contratar nada menos que a un sicario mexicano para asesinar al senador estadounidense Marco Rubio. El diario de Miami Herald informó que Cabello llegó a hablar de obtener dinero para asesinar a Rubio, quien ha sido uno de los políticos estadounidenses más críticos precisamente contra el gobierno de Nicolás Maduro. En Francia, solo el 36% de la población se siente satisfecha con la labor del presidente Emmanuel Macron a 100 días de su elección, de su toma de protesta como presidente. De acuerdo con el diario francés Le Figaro, aunque se han cumplido varias promesas de campaña y se han implementado varias iniciativas en favor de los franceses, otras medidas, como las que buscan limitar el déficit, han indignado ya a la población. Sin embargo, en el plano internacional, Macron ha tenido más éxito y ha sabido imponerse ante Vladimir Putin y Donald Trump. Bueno, no es muy difícil imponerse a Donald Trump de acuerdo con los franceses. Macron se muestra en pro de la Unión Europea y se ha convertido en un gran aliado de la canciller alemana Angela Merkel. También en Francia, un automóvil se impactó en contra de la terraza de una pizzería al norte de París. Una niña de 8 años murió y decenas de personas resultaron lesionadas. Todo indica que se trató de una acción deliberada, pues el conductor del vehículo intentó arremeter contra el establecimiento en una segunda ocasión. Otra vez una acción de odio allá en Francia. Ayer le informábamos sobre una marcha de supremacistas blancos en los Estados Unidos que dejó como resultado un muerto y múltiples heridos. Ante la presión de su gabinete y las críticas de numerosos republicanos, el presidente Donald Trump cambió su discurso y rechazó cualquier acto de violencia, pero evitó utilizar términos como supremacía blanca, Ku Klux Klan o neonazis. Condenamos en los términos más enérgicos esta flagrante manifestación de odio, fanatismo y violencia de muchos lados. El odio y la división deben detenerse y deben detenerse ahora mismo. Tenemos que unirnos como americanos, con amor por nuestra nación y verdadero afecto. Y ante las críticas recibidas, Donald Trump dio un mensaje en el que sí hace alusión a estos grupos, mientras que el fiscal general Jeff Sessions calificó al hecho como terrorismo doméstico. En Sierra Leona, por lo menos 312 personas murieron como consecuencia de inundaciones y deslaves, resultado de la intensa lluvia que azota ese país africano. La Cruz Roja no descarta que el número de víctimas aumente, ya que las labores de rescate continúan en las zonas más alejadas, en donde decenas de casas fueron sepultadas por el lodo. Vea usted estas imágenes que son impresionantes. Bueno, en estos tres países suman 175 los muertos por las lluvias del monzón. También en estos países como la India, como Bangladesh, se han visto afectados también por las fuertes lluvias. India, Nepal y Bangladesh son afectados también por estas inundaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando indultar al ex alguacil Joe Arpaio, de 85 años, conocido como el sheriff más duro del oeste por sus medidas precisamente ante migrantes, quien hace 2 semanas fue hallado culpable de desacato. En una entrevista con la cadena Fox, Trump se refirió a Arpaio como un gran patriota que ha hecho mucho contra la inmigración ilegal y dijo que odia ver lo que le ha pasado. Durante su carrera, Arpaio fue duramente criticado por sus políticas, pero fueron sus operativos contra los indocumentados los que le dieron fama a nivel nacional e internacional, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra la inmigración irregular. La agencia de noticias de Corea del Norte informó que el presidente Kim Jong-un recibió un reporte de su ejército sobre los planes para atacar la zona aledaña a la isla de Guam en el Pacífico. El presidente dijo que antes de tomar una decisión va a analizar un poco más el accionar de Estados Unidos y del presidente Trump. Kim Jong-un afirmó que Estados Unidos debería tomar la decisión correcta y mostrar a través de sus acciones si quiere aliviar las tensiones en la península de Corea y prevenir un conflicto militar peligroso. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día.
Afirma el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que demandará por daño moral a los responsables por las acusaciones en su contra en el caso Odebrecht. Me parece absolutamente irresponsable lo que acabo de escuchar. Hacer un señalamiento como ese en base a una sospecha, a una coincidencia de fechas, me parece que es una versión absurda. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, negó que se haya usado dinero de Odebrecht en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda informó que cooperará en las investigaciones contra Rafael Márquez y Julián Álvarez. Durante los siguientes 15 meses, las secretarías del Gobierno de la República deberán ampliar y profundizar los trabajos de abatimiento a las carencias sociales. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social. Habremos de coadyuvar en cualquier cosa que tenga que ver con el sistema financiero o con temas cambiarios. La Secretaría de Hacienda participará en las pláticas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Kim Jong-un informó que por el momento no atacará la isla de Guam, pero estudiará las acciones militares de los Estados Unidos. Más adelante, expertos restaron objetos aztecas usados en ceremonias prehispánicas. Cristiano Ronaldo es suspendido 5 juegos por empujar al árbitro. Nos vamos a comunicar con Eduardo Calderón, jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social, para hablar precisamente de los 25 años de Cedesol. Antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, Pati, muy buenos días. Omar, saludo a toda tu audiencia. Y nos gustaría saber qué significan estos 25 años de creación de la Cedesol para el combate de la pobreza en este país. Pues mira, Pati, el día de ayer el presidente estuvo encabezando los 25 años de la Cedesol y fue un evento caracterizado por un tono reflexivo sobre los avances y desafíos de la política social, y también el evento estuvo presente la confluencia de múltiples voces que estos 25 años han estado contribuyendo al desarrollo social. Estamos hablando de los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y municipal, y también de toda la sociedad, ¿no?, representada ahí por los empresarios, las instituciones de la sociedad civil, los organismos internacionales. Y hoy te puedo decir, por ejemplo, de los anunciables que se estuvieron diciendo el día de ayer, que el día de hoy todas las carencias sociales que mide el Coneval están en su mínimo histórico. Estamos hablando que las carencias, por ejemplo, en el tema de salud, en los últimos 4 años ha habido avances muy importantes. Por ejemplo, esta carencia se redujo en 18.2% al 16.9% y abandonaron esta situación más de 4.8 millones de personas. Entonces, sin tonos triunfalistas, pero sí de una manera reflexiva, ayer se hizo un balance de cómo ha avanzado nuestro país alrededor de estos 25 años. Algo que me llamó la atención, Eduardo, me da mucho gusto saludarte, fue lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto y después lo que dijo precisamente Luis Midán, secretario de Desarrollo Social. En primera instancia, que esto, por supuesto, debe de continuar, incluso se abre la Estrategia Nacional de Inclusión, y por otro lado, también me llamó mucho la atención lo que dijo el secretario Miranda, en el sentido de que se tiene que acabar con una palabra que pues siempre ha sido muy criticada, el asistencialismo. Así es, y mira, eso yo creo que ha sido un gran logro que hemos tenido como país, pasar de políticas asistencialistas hacia políticas que realmente garanticen el acceso efectivo de los derechos sociales. Esto, ¿no?, el presidente nos ha pedido estarlo impulsando en su administración, por eso es que el día de ayer se consolidó la Estrategia Nacional de Inclusión y pidió a todo su gabinete que reforzara las acciones que se están desarrollando alrededor de esta estrategia de coordinación. Hoy la política social es una política de Estado en donde todos los actores que participan en ella son corresponsables para poder estar dando, como así se mencionó, su granito de arena para que las cosas pues sucedan de manera diferente a como era antes.
y ese es, por ejemplo, los principios de los programas sociales, pasar del asistencialismo a garantizar los derechos sociales. Eduardo, y en ese sentido la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y cómo acabar precisamente con el asunto del asistencialismo que lleva tantos años y que implica sin duda, por ejemplo, también un asunto que tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Así es, mira, el tema es ir abordando los desafíos que tenemos de política social. Por ejemplo, seguir dando continuidad a programas de vocación productiva. Actualmente la CEDESOL cuenta con 2 tipos de programas. Estamos hablando del Instituto para la Economía Social y el programa de opciones productivas, donde se trata de dar las herramientas para que la gente, por sus propios recursos, con sus propias capacidades, solamente los acompañemos en sus ideas, en sus esfuerzos, y puedan salir adelante y poder crear su propio, ¿no? Su propio fuerza de trabajo, claro, y sus propias opciones de ingreso. También tenemos el reto en la política social de dotarla de un mayor financiamiento para poder estar potenciando este tipo de programas. Si tú analizas, ¿no?, lo que ha pasado en el país en los últimos 25 años, sí se ha incrementado lo que se invierte en gasto social. Estamos hablando que hoy en día nos ubicamos alrededor del 11% del PIB en inversión en este gasto, pero todavía el reto es muy amplio, porque si te comparas con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ellos invierten alrededor del 21% de su PIB en este componente. Entonces, este es otro reto que tenemos por delante, seguir invirtiendo más, gastar mejor y hacerlo en programas que puedan garantizarte que llegas a quien más lo necesita. Para eso es muy importante que puedas tener una planeación, que puedas estar teniendo herramientas de política pública basadas en información certera, en un padrón único de beneficiarios que te permita focalizar las acciones y medir tus resultados. Esos son parte de los retos que también se estuvieron analizando el día de ayer en este balance y en esta reflexión hacia dónde vamos. Pues ya 25 años de esta importante secretaría, yo creo que una de las secretarías más importantes del gobierno mexicano. Y bueno, pues te agradecemos que haya estado con nosotros Eduardo Calderón Cuevas, jefe de la Oficina del Secretario de Desarrollo Social, pues para hablarnos al respecto, los grandes retos, lo que se ha logrado y lo que sigue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solamente para decirles que sí es una de las secretarías más importantes porque en su centro están las personas. La CEDESOL al surgir se caracterizó precisamente de eso, para estar cerca de las personas, y ayer ese fue el tono de todo el evento. Muchísimas gracias, Eduardo Calderón. Gracias, Pati, gracias, Omar. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y en Oaxaca se asignaron 366 plazas de nuevo ingreso y de promoción a maestros que obtuvieron resultados satisfactorios y excelentes en las evaluaciones docentes. Fue el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que por primera vez realizó este proceso de asignación de plazas con estricto apego a la ley. De acuerdo con la lista de relación de los resultados obtenidos en la evaluación, los docentes eligieron de forma pública el plantel en donde serán asignados según las vacantes existentes conforme a las necesidades de los servicios educativos. Todos los maestros del país a quienes se les asignó una plaza deberán iniciar labores en este ciclo escolar 2017-2018, el 21 de agosto. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que en 2018 vencerán a López Obrador y al partido Morena como lo demostraron en las elecciones del Estado de México. Ya derrotamos puntualmente en el Estado de México a la amenaza del populismo autoritario y demostraremos en el 2018, al lado de la ciudadanía, brazo con brazo, que vamos a defender a México de ese populismo autoritario que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que México no merece. Hemos demostrado ser el único partido político nacional con la unidad, con la capacidad de convocatoria al interior del partido y con la sociedad civil para detener el avance del populismo autoritario. El presidente nacional del PAN reiteró su apoyo a la creación de un frente amplio. Afirmó que dicha estrategia, que uniría a diversas fuerzas políticas rumbo a 2018, permitirá a México conformar un gobierno de coalición. Para que con esa mayoría estable podamos hacer realidad el proyecto que incluye, entre muchas otras cosas, un profundo cambio de régimen en nuestro país. Seguimos dialogando con otras fuerzas políticas
y estamos convencidos de que esa es la mejor alternativa para nuestro país. Rogelio Cerda Pérez fue nombrado nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. El exdiputado federal rindió protesta al cargo, acompañado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Cerda Pérez tomó el puesto de Ernesto Nemer, quien renunció el 20 de marzo para unirse a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Y en el marco de la Conferencia de Integridad Electoral de América Latina, el canciller Luis Videgaray hizo un llamado a fortalecer las instituciones electorales. En la Cancillería mexicana se llevó a cabo la conferencia Integridad Electoral en América Latina, en la que participaron expertos y autoridades electorales de México y países como Chile, Venezuela y Costa Rica. En el encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hizo un llamado a la comunidad internacional a fortalecer las instituciones electorales como parte fundamental de la democracia. También indicó que México está abierto al escrutinio internacional en las próximas elecciones federales de 2018. En México abrimos los brazos a todas aquellas instituciones con experiencia, prestigio, credibilidad, que quieren venir a México a observarnos, a señalar nuestros defectos para ser cada vez mejores, advertir riesgos, porque México es un país que cree en el escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio, de perfeccionamiento. Por su parte, las autoridades electorales mexicanas se pronunciaron por afrontar retos en la región como el financiamiento ilícito de campañas y la percepción de la población sobre los procesos electorales. Nadie puede negar que el pluralismo político se ha arraigado y que las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la cooperación técnica internacional y los resultados de las misiones de asistencia y observación electoral han contribuido a que las elecciones auténticas se conviertan en el principal método para distribuir el poder político en América Latina. Debemos reconocer que existe en nuestro continente, en nuestro subcontinente, una relación directa entre corrupción y delitos electorales que se traduce en el desvío de recursos públicos, en el financiamiento ilícito, en el peculado electoral o en algunos otros elementos inclusive de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. La conferencia Integridad Electoral en América Latina concluirá este 15 de agosto con el propósito de compartir experiencias, comparar retos e intercambiar buenas prácticas. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Bueno, es un gusto que esté aquí con nosotros en el estudio Francisco Abundis, director de Parametría. ¿Cuál es el tema de hoy, Francisco, Paco? Pues mire, es un estudio que hacemos para la BBC de Londres, somos una red de 25 países y tiene que ver frecuentemente con visiones del mundo o qué tanto difieren estos países respecto a temas. Tiene uno muy constante que se me hace muy interesante, que es la visión del consumidor y el consumidor responsable, cómo están cambiando nuestros hábitos. Ese es, digamos, uno que Globscan, que es quien nos organiza como red, tiene frecuentemente. Pero también tiene un tema que revisa de manera constante, que es la opinión que tiene un país en el mundo, si es positiva, es negativa. En este caso es la perspectiva de la influencia de diferentes países. Esto se le pregunta a estos 25 países que están en esta red, a veces se amplía a más de 30, pero bueno, esta, más que ser una opinión positiva o negativa de estos países, es qué influencia tienen, si es positiva o es negativa, que en alguna medida se convierte en la influencia que tú tienes en el mundo o cómo participas. Este primer gráfico es más interesante porque es la serie histórica de quién se cree que tiene una influencia más positiva en el mundo por su política pública, por su política exterior. Y si ven, Canadá es con mucho, y a lo largo del tiempo, esta serie que empezamos en 2005, el país que constantemente está por arriba de otros países. 58% cree que Canadá tiene una influencia positiva en el mundo. Yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. No, creo que nos podríamos sumar a esa línea. Sí, claro. Luego vendría Alemania,
Luego vendría ahí Reino Unido y Francia, están prácticamente empatados. Luego vendría Japón, pero si ven, bueno, para empezar, Estados Unidos, digamos que no aparece, de plano. ¿No? Pero no aparece en esta encuesta. ¿O aparecía anteriormente? Ese es el punto. Vamos, si quieres verlo, vamos a la siguiente gráfico. Estas son las influencias positivas. ¿Quién influye de manera positiva? Luego vamos a quién influye de manera negativa y entonces aparece, ¿no? Por quien acabas de preguntar. Si vamos al gráfico, por favor. Se me hace interesante porque no sé si hay sustento para decir que la India es alguien que tiene una influencia negativa. Luego viene Corea, que no sé si es un tema de que la confunden con Corea del Norte. Podría ser. Pero está como Corea del Sur, o es probable que sea que simplemente está involucrada en un conflicto de manera permanente y entonces se asume que tiene una influencia negativa. Digo, si lo comparamos con la influencia positiva de los gráficos anteriores que andamos en niveles de 60, vean estos que influyen de manera negativa, ¿no? Están en 20, 10 y en saldos negativos. Si buscas Estados Unidos, está en menos 22. Es el cuarto es el quinto. Es el quinto, esa es la línea amarilla. Ahí se confunde un poco entre las amarillas y las anaranjadas. Sí, que choca Estados Unidos, Rusia. Exacto, ¿no? Es esa amarilla verdosa que viene bajando y se cruza con la verde claro. Ese es Estados Unidos. Pero vean que pues, venía de niveles no tan malos, venía de niveles de 10 a pasar a menos 10. Es decir, esta es su influencia negativa. Y bueno, si ven mi hipótesis de que podrían estar confundiendo Corea del Sur con la del Norte, estaría, más que confusiones, si tú estás en conflicto permanente no se te ve bien, entonces el país que está más abajo de todos esos es la línea roja casi de alarma, que es Corea del Norte, ¿no? Sí, pero que llama la atención que Corea del Sur esté sobre Corea del Norte. Más bien que esté en el lado negativo de la ecuación, porque uno pensaría que debería estar en el primer gráfico. Entonces, si vamos digamos, de peor a mejor, dentro de los que afectan de manera negativa, Corea del Norte, Irán, Pakistán, Rusia, Estados Unidos, Israel, China, Corea del Sur e India. Claro. Yo no me explico muy bien por qué la India, el resto creo que podríamos, caso de China, Israel en conflicto, y si vamos, del gráfico pasado para hacer como la misma... El mismo resumen de mejor a peor, pero dentro del lado de los positivos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Unión Europea, aparece Brasil en los positivos y Sudáfrica. Si ven, creo que es podríamos coincidir, yo creo que en la mayor parte de los casos, no estoy bien seguro que tengamos explicación para todos. Pero, bueno, para empezar, no estamos. Sí, eso te iba a preguntar, oye, no nos vemos. Porque sí estamos medidos, ¿no? Entre estos 25 países, pero si ven esta gráfica, aparece, entre los mejores, ¿no? Alemania es interesante porque está tomando como un liderazgo. Claro. Si ven, es el segundo lugar. Nuevamente habría un empate ahí entre Francia y Reino Unido, vendría Japón, Unión Europea tomado como nación, como un conjunto, porque como tal no es un país. Pero está interesante que aparezca Brasil, ¿no? Claro. Hay un eje que es interesante, por ejemplo, Canadá y Alemania son países que no tienen armas nucleares, ¿no? Ellos, curiosamente, tampoco forman parte del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, que son precisamente, que sí lo forma Francia y Reino Unido y que también tienen armas nucleares. Japón también es un país que no tiene armas nucleares. Quizá por ello, India es un país que sí tiene armas nucleares, por supuesto China, por supuesto Estados Unidos, y que están en la otra lámina. No sé si eso puede tener algún hilo conductor. Tu nivel de conflictividad, ¿no? Claro. Tu nivel de ¿qué puedes generar en un momento dado si te metes en un conflicto, ¿no? Ahora, el lugar que ocupa Canadá tendrá mucho que ver con la llegada de Justin Trudeau, que es un liberal, que es un hombre pragmático, defensor de... Sí, recientemente en esta última entrega, pero revisa los últimos, 12 años, ¿no? Porque viene desde el 2005. Canadá, si lo ves en esta gráfica, siempre ha estado prácticamente liderando o sea, esto no es algo de esta reciente administración. Pero tiene un repunte interesante. Tiene un repunte, pero si ves, siempre ha estado arriba. Claro. De hecho, podrías decir que estaba empatado con Alemania en de 2009 a 2015.
¿no? Pero si ves, siempre ha estado arriba. Sí, además son países que evidencian una repercusión en las regiones, no son países pequeños. ¿Por qué no vemos ningún país nórdico ahí, no? Por ejemplo, Suecia, Noruega, que son países... O el caso extremo Suiza, para tu argumento. El caso extremo Suiza, ¿no? que la neutralidad es yo me salvo, ¿no? Exactamente. Y ahí vemos el mundo. Son países grandes y con importante presencia en la región. Es interesante que esté Japón también. Sí, bueno, pero Japón... Me parece, o que está empatado con Francia y con Reino Unido. Lo otro que me gusta de estos gráficos es que para, digamos, quienes estamos en investigación, cuando no tienes mucho movimiento, es decir, si no cambiaran las posiciones de estos países, significaría que la opinión, en este caso, en el mundo, sería la misma y no tendría, digamos, mucho sentido hacer este tipo de mediciones. Cuando ves que va cambiando, como lo que acabas de decir, Pati, algo pasó que hizo que Canadá se disparara, ¿no? Probablemente es Trudeau, o esa es la explicación. Es decir, si hay un registro de opinión, en este caso mundial, de lo que está haciendo cada actor político, tanto nuevamente en el sentido positivo o negativo. Los siguientes dos gráficos son un poco una forma de ver esto, no de manera agregada, porque esta es una suma de positivos y negativos, pero cada uno trae sus positivos y cada uno trae sus negativos. El tercer gráfico que tenemos nos dice un poco el nivel de intensidad que tiene cada uno de estos países. Digamos, para el caso de Canadá es importante descomponerlo, porque si bien en el saldo es 58, vean cuántas opiniones positivas tiene. Si lo que vimos en el primer y segundo gráfico es la suma o la resta, como lo quieran ver, del azul menos el amarillo, y te queda un número, ¿no? En el caso de Canadá era 69 menos 12, nos da 58. Pero si ven, solo de opiniones positivas tenemos 69, Japón 59, es decir, el que hay un saldo es nuevamente cuando se le quitan los negativos. Claro. Pero vean el nivel de intensidad de cada uno si lo midiéramos simplemente por positivos, ¿no? Vean, Canadá está en 69, es decir, cambia un poco el orden. Japón en 69, 59, es decir, de hecho, ahí hay un salto de magnitud de 10 puntos. Claro. Y, por ejemplo, ahí Alemania aparece en quinto, lo cual quiere decir que Alemania no es que tenga tantos positivos, sino que no tiene, digamos, en el saldo, ¿no? Es como le va mejor otra vez Unión Europea, Reino Unido. Pero sí me parece que este gráfico es interesante o complementa el otro, porque nos estaría dando una visión distinta, claro, de la intensidad con la que se les califica. No cambia un poco el orden, pero no cambia el grupo, digamos. Claro. Y lo mismo sucede en el siguiente gráfico, que son las positivas menos las negativas, y ahí si ven, el que estaría en un nivel de negatividad mayor es Pakistán, no necesariamente Corea del Norte. Como dice Omar, que tiene armas nucleares, ¿no? Claro, y Israel e Irán también tienen Irán. Así Estados Unidos, Corea del Norte se supone, claro, que también. Corea del Sur es raro ese país porque se supone que tiene una carrera o trayectoria muy productiva en lo económico, en lo social, aunque siempre está en constante conflicto o posible conflicto con Corea del Norte. Así es, que yo creo que es lo que lo lleva a estar en ese... Pero si ven, bajo esta perspectiva, ahí incluso aparece Rusia y Sudáfrica. Claro. Bueno, pero Rusia también es conflicto, armas nucleares. Sobre todo en estos últimos tiempos. Sí, yo creo que aquí al público habría que preguntarle si usted se ubica en la gráfica, si coincide con estas opiniones. Creo que en general sí, pero bueno, para bien o para mal, no aparecemos ni en el... Ni para bueno ni para... Exacto. Que es interesante porque Brasil se aparece, claro, ¿no? Claro. Rusia, entre estas economías emergentes con las cuales nos podríamos comparar, los países de los BRICS, ¿no? Pues muy bien, te agradecemos mucho esta interesante y complejas gráficas, pero que seguro si lo seguimos analizando traerán resultados muy importantes. Así es, digo, y como ven, no son fáciles las explicaciones, ¿no? No son fáciles. Porque aquí ya no estamos hablando nuevamente del público mexicano, estamos hablando de una red de 25 países que juzga a otros a partir de su nivel de influencia. Gracias, Paco Abundis, de Maestría, gracias por estar con nosotros. Vamos Mañana se llevará a cabo la primera mesa de negociaciones para la modernización del Telecán.
En entrevista para México al Día, Eduardo Calderón Cuevas, jefe de la oficina del secretario de Desarrollo Social, nos habló sobre los 25 años de la Sedesol. En el tema de salud, en los últimos 4 años ha habido avances muy importantes. Por ejemplo, esta carencia se redujo en 18.2% al 16.9% y abandonaron esta situación más de 4.8 millones de personas. Entonces, sin tonos triunfalistas, pero sí de una manera reflexiva, ayer se hizo un balance de cómo ha avanzado nuestro país alrededor de esos 25 años. Informa el IMSS que en lo que va del año se han creado 555.598 empleos. En Sierra Leona, más de 300 personas murieron como consecuencia de las inundaciones y deslaves, resultado de la intensa lluvia que azota al país. Más adelante renuncia el director ejecutivo de Intel al Consejo Manufacturero de Estados Unidos. Y en los deportes, Roger Federer no participará en el Masters 1000 de Cincinnati. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan desde el canal de la señal del canal 22, desde Aprende Ingenio TV, desde Facebook en Noticias México al Día, en Twitter nuestras publicaciones las pueden seguir en @mixaldía. Y bueno, hablemos precisamente de lo que sucede en materia de ciencia, tecnología, innovación, redes, y es que el CEO de Intel, Brian Krzanich, renunció al Consejo Manufacturero de Estados Unidos que asesora al presidente Donald Trump. Esto tras la respuesta inicialmente tibia del mandatario a la violencia del fin de semana en un mitin de supremacistas blancos en Charlottesville, en Virginia. Renuncié al Consejo para llamar la atención sobre el grave daño que nuestro clima político dividido está causando a temas críticos. Esto dijo el presidente ejecutivo de Intel en su blog. Kenneth Fraser, CEO de la farmacéutica Merck y afroamericano, también fue uno de los que decidió renunciar y dijo que dejó el consejo asesor debido a la relación de Trump tras la violencia entre los supremacistas blancos y los contramanifestantes. A esta lista también se sumó, recordemos, el CEO de Under Armour, Kevin Plank, quien anunció su dimisión del consejo en una publicación a través de Twitter. Esto pues se suma a las otras dimisiones de CEOs del mundo de la tecnología y también del mundo de las grandes empresas que han dejado de aconsejar al presidente Donald Trump debido a diversas situaciones, como lo han sido su retiro o la decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, ahora por esta respuesta tibia ante la manifestación de supremacistas que acabó en una muerte. Ya veremos cómo se sigue desarrollando la relación de Donald Trump con los magnates de la tecnología y también, por supuesto, con los científicos. Y además sobre este tema, el portal neonazi de Daily Stormer fue cancelado por el proveedor de dominios GoDaddy por violar los términos de servicio y tras intentar registrar el dominio en Google, el sitio fue nuevamente rechazado por el gigante de Internet. El pasado domingo 13 de agosto, GoDaddy informó a través de su cuenta de Twitter que la página web neonazi sería cancelada en 24 horas por violar los términos de servicios de la compañía. El anuncio del proveedor de dominios tuvo lugar después de la manifestación de Charlottesville, Virginia, en la que participaron, como ya lo mencionamos, neonazis y supremacistas blancos. La página de Daily Stormer fue uno de los promotores de esta manifestación y afirmó que realizaría eventos similares al de Virginia de este fin de semana. La página de Daily Stormer fue uno de los promotores, como ya le comenté, y bueno, pues ya ha sido cancelada. Y hablemos ahora de la inteligencia artificial que tanta polémica ha causado en los últimos días, porque un bot, una inteligencia artificial, un robot creado por Elon Musk, se enfrentó este fin de semana a 2 veteranos jugadores del videojuego Dota 2 y los hizo trizas. El encuentro no fue oficial durante el torneo, sino una exhibición en el que el bot OpenAI se impuso en una serie al mejor de 3 enfrentamientos contra Dendi, uno de los jugadores más conocidos
en el circuito. Elon Musk, el CEO de esta inteligencia artificial, de esta empresa de inteligencia artificial, celebró la victoria de su bot y en su cuenta personal de Twitter escribió lo siguiente: OpenAI es el primero en derrotar a los mejores jugadores del mundo en deportes competitivos. Estos juegos son mucho más complejos que los juegos de mesa tradicionales como el ajedrez o el Go. Sin embargo, Musk también aprovechó de manera irónica para advertir sobre la necesidad de regular los avances en la inteligencia artificial. Él dijo: si ustedes no están preocupados por la seguridad de la inteligencia artificial, deberían. Es más riesgoso que Corea del Norte, agregó Elon Musk en su cuenta de Twitter. Elon acompañó su tuit con la imagen de una campaña de rehabilitación para apostadores en la que se lee al final las máquinas ganarán. Recordemos que hace unos días tuvo una discusión también a través de las redes sociales con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, debido a que Zuckerberg cree en las características positivas de la inteligencia artificial, mientras que Musk cree que debe ser regulada duramente. Y hoy es martes de nuestra sección México X, esta plataforma de cursos abiertos en línea completamente gratuitos que es operada por la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Y hoy, para hablar de esta plataforma, nos acompaña en el estudio de Nueva Cuenta y nos da muchísimo gusto tenerla aquí Brenda Peña Barragán. Ella es jefa de Desarrollo de Contenidos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y hoy nos va a hablar de un MOOC diferente que se llama 10 en Planea. Brenda, muy buenos días, gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenos días, Ana Cristina, y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, te platico que este curso que actualmente tenemos abierto inscripción se llama 10 en Planea, y bueno, nuestro interés es promover que se conozca y que generar un mejor entendimiento y comprensión acerca de qué son y para qué sirven las evaluaciones del aprendizaje a gran escala, cómo es que se complementan con las evaluaciones que realiza el personal docente en las aulas día con día y qué es lo que pueden aportar al sistema educativo, en el entendido de que pueden generar conocimientos sobre el estado que guarda la educación en términos del logro de los aprendizajes de las y los estudiantes, reconociendo que justamente el aprendizaje es un componente central sobre el cual giran todos los procesos y todos los recursos que se desarrollan y se destinan dentro de un sistema educativo de un país, ¿no? Particularmente se van a explorar en este curso lo que son las características y los propósitos de las evaluaciones que se han venido implementando desde el ciclo escolar 2014-2015 en el marco del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, conocido como Planea, y que es un plan que el Instituto junto con la Secretaría de Educación Pública han operado y han puesto en marcha con el interés de informar acerca de la medida en que los estudiantes que cursan la educación obligatoria del país alcanzan al término de su educación preescolar, primaria, secundaria o medio superior, un conjunto de aprendizajes claves del currículo. Bueno, en este curso se van a explorar diferentes modalidades de Planea, porque Planea tiene diferentes modalidades de evaluación, con características, propósitos y usos de sus resultados diferentes. Por eso también nos interesa que cada participante, como puede ser una autoridad educativa, el personal docente, el personal de apoyo técnico pedagógico, las familias, conozcan cuáles son estas modalidades de evaluación, reconozcan sus alcances de cada una de ellas y sepan utilizar las informaciones que arrojan estas evaluaciones de una manera justa y apropiada, precisamente atendiendo los fines para los cuales fueron diseñadas. Planea, o este curso 10 en Planea, tiene una duración aproximada de 20 horas, se imparte en una modalidad autodirigida y en él, bueno, cada participante puede desarrollar las actividades individuales y colaborativas en el tiempo y en el ritmo que necesiten, ¿no? Brenda, pues ya eres una experta explicándonos estos cursos. Creo que, como bien mencionas, es importantísimo que pues ahora con la implementación del nuevo modelo educativo sepamos cómo es que se está evaluando y cómo es que pues, se aplican diferentes medidas para saber que estamos alcanzando los objetivos que nos planteamos en el sistema educativo mexicano. Danos un ejemplo de cómo, qué es lo que se va a poder encontrar la gente en este MOOC, que como bien mencionas puede ser para cualquier persona interesada.
Sí, bueno, están desarrollados en 4 unidades de aprendizaje distintas que van desde conocer qué son las evaluaciones del aprendizaje a gran escala, cómo es que se complementan con las evaluaciones de aula y también se informa acerca de algunos resultados educativos que se tuvieron en el año 2015, ¿no? Entonces también van a saber qué es lo que evalúa Planea. Planea tiene, como ya les comentaba, distintas modalidades de evaluación y también los participantes pueden saber cuáles son los aprendizajes clave que precisamente evalúan estas pruebas a gran escala, ¿no? Y además, Brenda, como me comentabas que esta ya es la segunda edición de este curso, cuéntanos cuánto éxito ha tenido para que la gente pues se dé cuenta de que es muy atractivo y que pues vale la pena checarlo. Sí, bueno, en esta segunda edición esperamos contar con al menos 5,000 participantes, ¿no? En la primera edición tuvimos más de 5,000, alrededor de 5,600 participantes. Y bueno, prácticamente este curso y todos los que hemos implementado en la plataforma de México X nos han ido muy bien y hemos tenido porcentajes de eficiencia terminal que son superiores a los estimados para este tipo de cursos a distancia, ¿no? Pues no queda más que invitar a la gente a que se inscriban. ¿Cómo pueden inscribirse, Brenda? Bueno, pues solamente tienen que ingresar a la página de México X, que es www.mexicox.gov.mx. Ahí van a poder encontrar una imagen de nuestro curso a través de la cual se van a poder registrar. El día de mañana iniciamos actividades de este curso, pero bueno, vamos a cerrar las inscripciones hasta el 23 de agosto, sé que todavía pueden inscribirse y para cualquier duda pues también nos pueden escribir a culturadelaevaluacion@ine.edu.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, Brenda, que tengan muchísimo éxito también en este curso y ya te esperamos aquí nuevamente para que nos expliques más sobre el INEE y las evaluaciones que se aplican a nuestro sistema educativo. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos ahora con ustedes, Pati Omar, gracias. Gracias, Anita. Y es tiempo de un respiro. Ya está lista Cris Pando. Muchos de nosotros tenemos nociones confusas acerca de qué significa que nos amen y se preocupen por nosotros. A muchos nos cuidaron y nos amaron personas que eran incongruentes entre el decir y el actuar. Podemos haber tenido una madre o un padre que nos decía te amo y luego nos abandonó o nos descuidó, dejándonos ideas confusas acerca del amor. Y por tanto, ese patrón de conducta lo sentimos como amor, el único que conocimos. Algunos de nosotros podemos haber vivido en ambientes emocionales estériles, donde la gente decía amarnos, pero no demostraba sus sentimientos. Esa puede haberse convertido en nuestra idea del amor. Podemos aprender a amar a los demás o a nosotros mismos de la misma manera como hemos sido amados, o podemos dejar que otros nos amen de la misma forma. Nos sintamos bien con ello o no. Ya es tiempo de dejar que se satisfagan nuestras necesidades de manera que realmente funcionen. El amor enfermizo podrá satisfacer algunas necesidades superficiales, pero no nuestra necesidad de ser amados. Podemos llegar a esperar congruencia en la conducta de los demás y disminuir el impacto de lo que se dice e insistir en que estén de acuerdo las acciones con las palabras. Podemos encontrar valor cuando sea apropiado, para confortar las palabras y acciones, no para avergonzar, para culpar o para encontrar culpables, sino para ayudarnos a permanecer en contacto con la realidad y nuestras necesidades. Podemos dar y recibir amor cuando la conducta va de acuerdo con lo que decimos. Merecemos recibir y dar lo mejor que el amor puede ofrecer. Soy Cris. Nos vemos la próxima semana aquí en Sembrar. ¿Quién nos ha preguntado sobre el tiempo y sobre la edad? Bueno, pues con testimonios de todo el mundo, el documentalista Lorenzo Hagerman nos cuenta cómo se percibe la vida a los 90 años. Aquí sigo es un documental sobre la longevidad y la actitud ante la vida. A mí me interesaba ir con las personas y que ellos me lo contaran de viva voz. Había un interés particular desde un inicio en la perspectiva del tiempo, cómo cambia el tiempo con la edad. Cómo es también la vida cuando tienes 90 años, cómo es tu relación con el pasado, con el presente y con el futuro.
El secreto de una vida prolongada aún no ha sido desvelado, pese a la existencia de diversos estudios sobre el tema. Para algunos, una longevidad feliz está determinada por la alimentación o un estilo de vida particular. Lo cierto es que en diferentes países y culturas se registran casos de personas mayores de 90 años con una vida plena. Por redes sociales publicamos pues que estábamos buscando personas mayores de 90 años. Fue impresionante la cantidad de historias que inclusive ya habíamos terminado de filmar y seguían llegando a las redes sociales. El documental no pretende darte el secreto de la longevidad, sino que más bien cada quien saque sus propias conclusiones. El filme de Lorenzo Hagerman celebra la vida mediante una serie de retratos de personas comunes de 3 continentes. Personajes ordinarios que siguen adelante sin rendirse, disfrutando su existencia. Creo que fui muy afortunado en encontrar a estos personajes maravillosos, honestos, entregados, aguerridos, luchones y llenos de vida, ¿no? Y cada uno fue una sorpresa. Trato de hacer una condensación o una síntesis pues, de toda esta sabiduría y todo este aprendizaje que ellos estuvieron dispuestos a entregarme, no a mí, sino a ustedes y a todo el público. Luego de exhibirse en festivales de cine, el documental Aquí Sigo se estrenará el próximo 17 de agosto en salas del país. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Los martes, Carla Sentier nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Hace pocos años era común oír hablar de la cocina fusión como algo novedoso y producto de una economía globalizada. Es cierto que esta etapa, junto con la irrupción y consolidación de la Internet, han acentuado el intercambio de mercancías y también de ideas, conceptos y tendencias en los más variados rubros. Por supuesto, la gastronomía no ha sido ajena. Sin embargo, la fusión, el intercambio, la apropiación o el mestizaje culinario han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Los anales gastronómicos de nuestro país están llenos de grandes platillos que justamente han sabido fusionar ingredientes, técnicas, costumbres, sabores y aromas. Uno de ellos, y del que hoy quiero platicarles, es el llamado queso relleno, un clásico de la cocina yucateca. Para muchos, este platillo es la máxima expresión del arte gastronómico local. Tradicionalmente se elabora con la cáscara de un queso holandés, Edam, que previamente fue vaciado a través de una abertura, raspando el contenido conocido también como coy. Ya que el queso ha quedado completamente ahuecado, se rellena con picadillo de cerdo, pasas, alcaparras y otros frutos secos, además de especias. Se cuece en un caldo, salsa de jitomate o bien amaño María, y se sirve en la salsa regional llamada cool. Hay que decir que preparar este manjar no es cuestión de decidirlo de un día para otro, pues se trata de un proceso que inicia con la adquisición del queso de bola, el lento y laborioso raspado de su interior, que es disfrutado de muchas maneras, en sándwiches, galletas, pasta de guayaba o quesadillas, y la elección de una fecha especial para cocinarlo. De acuerdo con el investigador Ricardo Muñoz Zurita, entre las familias antiguas de la región se acostumbra a quitar la tapa a los quesos y comerlos durante el año hasta quedar vacíos. Y una vez ahuecados, se guardan por varias semanas o incluso meses para rellenarlos y comerlos en la cena de Navidad o Año Nuevo. Durante el año, los miembros de la familia pueden comer la cantidad de queso que quieran cuando tengan hambre o pasen por la cocina, pero nunca cortar la bola, ya que se necesita la costa del queso para rellenarla. Normalmente se lleva a la mesa el queso entero y cada comensal se sirve en su plato el col. Encima se disponen las rebanadas de queso relleno, se bañan con la salsa de jitomate y se acompaña con tortillas de maíz. Si quieren conocer más de nuestros platillos, los invito a visitar mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Deportes este martes a las 16:30 el presidente Enrique Peña Nieto entregará el libramiento ferroviario en Durango. Vamos ahora al resumen.
trata. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Hacienda informó que cooperará en las investigaciones contra Rafa Márquez y Julián Álvarez. Mañana se llevará a cabo la primera mesa de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Secretaría de Hacienda participará en las pláticas de la renegociación del Telecán. En Francia, un automóvil se impactó en contra de la terraza de una pizzería. Una menor falleció y 10 personas resultaron heridas. Con testimonios de todo el mundo, el documentalista Lorenzo Hagerman nos cuenta cómo se percibe la vida a los 90 años. La mexicana Alejandra Valencia consigue 2 medallas de plata en la Copa del Mundo del tiro con arco. Muchas gracias, fue un placer informarnos esta mañana de martes. Mañana tendremos mucha información sobre el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Que comienzan precisamente en Washington. Bueno, pues nos vamos, gracias a todos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Chao.